Ok, buenos días, bienvenidos a todos. Queríamos darle la bienvenida para esta edición especial de Stay Home and Learn, bajo B'nai B'rith Panamá. Tanto las logias de Carlos Zelenka, presidida por Nathan Seidman, y la logia Irving Sapp, presidida por David Gemal. Esta mañana queríamos invitarlos a estar bajo Stay Home and Learn. Explicamos un poquito cómo es esta actividad que hemos venido haciendo desde hace unos meses atrás. Primero lo hacíamos de manera presencial y a raíz de la pandemia lo estamos haciendo de manera virtual. Y creo que ha tenido bastante éxito. Tenemos eventos todas las semanas. También tenemos un chat en donde tanto Nathan como mi persona y David publicitamos los eventos, lo usamos solo para eso y les vamos a ir diciendo todos los eventos que vamos a tener de aquí en las próximas semanas. Mañana hay uno muy interesante también, que se lo vamos a mandar por allá, del tema de los designios de Irán en los países de Latinoamérica, con Alberto Javiles y Marcos Peque. Pero bueno, entrando en materia, Stay at Home and Learn hemos hecho eventos de innovación, de liderazgo, de emprendimiento, el tema de COVID a nivel médico, el tema de COVID con psicólogos, con coaches, conflicto árabe-israelí, en fin, hemos traído diversa cantidad de muy buenos ponentes de alto calibre, tanto a nivel local en Panamá como a nivel regional, siempre enfocándonos en el mercado panameño, y entonces esa es un poquito la forma que hemos venido trabajando. Y bueno, la idea es presentarles a Nathan Seidman, quien es el moderador del día de hoy, que nos va a explicar el evento de hoy que tiene relación al liderazgo y va a presentar al panelista, que le agradecemos que está aquí con nosotros, y él se va a encargar de moderar el evento y también el tema de las preguntas y respuestas, que agradecemos que las pasen por chat, se las pasen a Nathan o las ponen en el chat aquí, y la idea es posterior a la exposición se hace las preguntas. Bueno, Nathan tiene un currículum, la verdad que bastante impresionante. Yo me quito el sombrero, la verdad que ojalá que un día pueda ser yo como él. Pero bueno, ha sido directivo y secretario general de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, miembro directivo de la Unión Israelita de Caracas, miembro de la Comisión de Arbitraje de la Unión Israelita de Caracas, directivo de la Fundación Conciencia Activa, miembro de la Congregación Kol Sharit Israel de Panamá, presidente de la logia Carlos Zelenka, la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith de Panamá, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la B'nai B'rith de Venezuela, directivo de la Federación Sionista de Venezuela, consultor jurídico del Centro Social Deportivo Hebraica de Venezuela, presidente de la Junta Directiva del Semanario Nuevo Mundo Israelita, y aparte, Nathan en el ámbito docente y académico es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene posgrado en Derecho Mercantil, también en Derecho Civil y Mercantil, miembro de la Comisión de Reforma del Código de Comercio de Venezuela, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Derecho de Telecomunicaciones, promotor y organizador de las primeras y segundas jornadas del derecho de las telecomunicaciones, profesor invitado en la Universidad de Columbia en Nueva York para abordar una cátedra del tema de telecomunicaciones en Venezuela. En el ámbito público ha sido consultor jurídico y miembro de la Junta Directiva del CAN-TV, miembro de la Comisión Redactora de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en Venezuela, consultor jurídico y miembro de la Junta Directiva del Centro Simón Bolívar y miembro de la Junta Directiva del Metro de Caracas. También tiene infinidad de trabajos y publicaciones en diversos temas como derecho, globalización, telecomunicaciones, descentralización, el tema de la ley de espionaje telefónico, la naturaleza jurídica del servicio telefónico, entre otras. También ha participado en muchas actividades internacionales y tiene la Orden de Francisco Miranda en su primera clase, la Medalla de Oro de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y miembro activo de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Bueno, con estas palabras le voy a pasar a Nathan la palabra para que arranque con el evento y nos presente el tema que yo creo que va a ser de mucho interés para todos. Y bueno, los esperamos para este y los próximos Stay Home and Learn. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Eddie. La verdad, yo me hubiera quedado, al igual que es el espíritu de Milton, con el mejor currículo que uno puede tener, que es el padre y abuelo, ¿no? Pero quiero darles también a todos la más cordial bienvenida en nombre de la logia Carlos Zelenka, que me honro en presidir. Y quiero agradecer a nuestra logia hermana Irving Sapp, como también en la persona de su presidente David Gemal. Quiero agradecer también a Eddie Silvera, que nos ha facilitado este portal Stay at Home and Learn, y darle la bienvenida a todos los que se han ido incorporando. Rápidamente, antes de darle la palabra a Milton, que es el plato fuerte de nuestro encuentro hoy, como todos sabemos, tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia que hubo en 1829,
el mundo quedó totalmente desestabilizado, eso lo sabemos, se hundió el comercio y se disparó el desempleo. 10 años después vendría el conflicto más grande en la Segunda Guerra Mundial, y donde al final de la misma los países trataron de alguna manera de buscar una especie de entente internacional que mantuviera una especie de nuevo orden. Las pandemias siempre han existido, lamentablemente, pero esta pandemia, aparte de lo novedoso, ha vuelto a ponernos en una situación muy extrema. Según las Naciones Unidas, y el COVID-19 va a tener un efecto, y en este sentido pues me hubiera gustado ser un poco más optimista, mucho más fuerte que lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, y según el Fondo Monetario Internacional, es posible que el mundo vaya hacia una depresión económica que no se veía desde 1929. Esta pandemia no sabemos cuánto va a durar, aún desconocemos las consecuencias futuras, pero en realidad es un tema que nos debe llamar a mucha reflexión. La historia también nos ha demostrado, y ese es el tema que hoy va a abordar Milton, que las naciones necesitan de un liderazgo, pero a raíz de lo que está sucediendo de esta pandemia, obviamente 2020 tendrá un momento antes y un momento después. El liderazgo al que se va a referir seguramente Milton, luego habrá el derecho a las preguntas y a los comentarios, nos plantea hoy un cambio de ese liderazgo que era vertical, muy típico del político, y nos lleva a un liderazgo, ya sabemos, más horizontal, más transversal, donde incorporamos a una serie de personas que juegan un papel muy importante, desde sanitaristas, profesionales de la salud, profesionales de la seguridad, etc. Nuestro gran Maimónides, hago una breve cita, Maimónides en su Tratado de Lógica plantea una política basada en el liderazgo integral moral y ético de cada individuo. Señala Maimónides que para llegar al liderazgo colectivo tienes que comenzar por el liderazgo individual, de lo particular a lo colectivo. Hoy tenemos para disertarnos sobre este apasionante tema a un panameño de excepción, a una persona con una hoja de vida exitosa en distintos ámbitos de la vida pública. Nos acompaña, como ya señaló Eddie, Milton Cohen Enrique Sazón, abogado, político, diplomático, escritor y actual consultor de Tikkun Leadership Center. Procedo a leer apenas una pequeña parte de su currícula, agregando a su dilatada trayectoria, si me lo permite, el haber, gracias a Dios, sobrevivido al coronavirus aquí en Panamá. Creo que es un elemento muy importante. Al referirme a Milton, voy a empezar de atrás, de su juventud hacia el momento actual. Milton ha sido líder y secretario general del Movimiento Juvenil Maccabi de Panamá en 1979. Profesor de la materia de Historia Hebrea en el Instituto Alberto Einstein en 1980. Ha sido legislador, diputado de la República de Panamá por el Partido Demócrata Cristiano en el periodo 1990-1994. Ha sido presidente de la Congregación Kol Sharit Israel de Panamá desde los periodos 2000 a 2002, 2004 a 2006. Ha sido también presidente fundador del Congreso Judío Panameño. Ha sido presidente del Partido Popular, antiguo Partido Demócrata Cristiano de la República de Panamá. Ha sido ministro de Gobierno, Interior y Justicia en anteriores administraciones, y recientemente nos tuvimos como un representante, yo diría, de lujo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante el Reino de España y embajador concurrente ante el Principado de Andorra. Tiene su licenciatura en Derecho, por supuesto, y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Esto apenas es una pequeña parte de su currículum. Así entonces, como es actual, quiero simplemente resaltar lo que señaló Eddie al principio. En este tipo de evento mantenemos los micrófonos de los asistentes y los participantes en mute, en silencio, y luego las preguntas, observaciones que tengan, por favor, las formulan a través del chat. Y entonces, sin más que decir, de nuevo te doy la bienvenida, Milton, y te dejo en el uso de la palabra. Gracias a todos.
Muchas gracias, Natán, y muchas gracias, Eddie, y todos los que están participando. Como es una charla para Bnei Brit, habíamos acordado el tema de, después de la plaga y el desierto, un nuevo liderazgo para los tiempos nuevos o la tierra prometida. Y por eso queremos hacer ciertos paralelismos, porque la plaga del coronavirus nos cayó más o menos en el periodo donde, de acuerdo al calendario hebreo, se habían dado las plagas en Egipto antes de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Y luego de ser liberados, los israelitas pasaron al desierto, donde no había nada, y finalmente, bueno, en Shavuot, que le acabamos de pasar también, se dan las leyes, los 10 mandamientos, y la Torá se da en ese momento, según nuestra tradición, para luego, bajo un nuevo liderazgo, en este caso de Yehoshua, de Josué, entrar en la tierra prometida. ¿Qué paralelismos podemos ir encontrando entre estas festividades que recordamos en esta época y lo que hemos estado viviendo? Primero, tenemos, de acuerdo a nuestros místicos, la idea de que Mitzrayim, Egipto, e Israel no son necesariamente espacios geográficos, sino son espacios espirituales, siendo Mitzrayim el materialismo e Israel el espiritualismo. Cuando Moshe va donde Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, no era que se iba para siempre. Lo que le estaba pidiendo inicialmente era que lo dejara ir al desierto para rendirle culto a Dios. Y uno se pregunta, si Dios está en todas partes, ¿por qué hay que salir de Egipto para rendirle culto a Dios? Y es que la salida de Egipto, ese desarraigo de lo material, esa liberación de lo material para pasar a un plano espiritual, era una etapa necesaria para poder recibir el mensaje que Dios nos quería dar. Pero el corazón de Faraón se endureció y Dios manda las plagas para ablandar el corazón de Faraón. Esta plaga que nosotros hemos vivido nos ha ablandado, nos ha disociado de un contexto materialista en el que estábamos hasta justo antes. Y nos ha hecho vivir un periodo largo, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que le ha tocado a cada uno, de introspección, de desconexión de lo material, al punto de que en la reserva en la que hemos estado, las únicas interacciones sociales han sido por plataformas como esta. En el momento en que yo estuve en cuarentena absoluta, encerrado en mi habitación, sin ningún contacto con mi familia fuera de la plataforma esta, yo jugaba juegos con mis hijos, con mis nietos a través de plataformas como esta, trabajaba en la fundación a la que estaba hasta ese momento como director en España, trabajábamos así. O sea, todo estaba bastante desmaterializado. Y ese periodo lo agradezco muchísimo. Yo realmente tuve malestares muy leves y la posibilidad de estar conmigo mismo, de conectarme de otra manera con mis seres queridos, yo la agradezco mucho y espero que todos lo hayamos aprovechado. Bueno, ese propósito de romper con Mitzrayim lo hemos tenido ahora. Ahora, no todos los israelitas quisieron salir de Egipto. Y algunos que salieron cuando estaban afuera se arrepintieron y le querían hacer que Moisés los regresara. Cuando estaban al pie del mar, muchos quisieron regresar. Oye, nos has sacado de un lugar donde teníamos comida segura para morir ahogados en el mar, le decía el pueblo a Moshe. Y a lo largo de todo ese proceso, vemos un pueblo que, como se dice en la misma Torá, creo que lo describe el propio Moisés, un pueblo de dura cerviz, es un pueblo terco, obstinado, y
que se rebelaba periódicamente en contra del liderazgo de Moisés y que contra Dios, porque cuando Moshe está recibiendo los 10 mandamientos, el acto de la construcción del becerro de oro era un acto de rebeldía contra Dios, no solo contra Moshe. Pero quiero regresar a Faraón. Faraón era un monarca que se creía Dios. O sea, los faraones para los egipcios eran dioses. Vamos a tener eso claro. Y un dios como Faraón no respondía a nadie más que a sí mismo y a lo sumo se doblegaría ante un Dios más poderoso que él. Bien, así que el Dios de Israel, que es el Dios del mundo, tenía que mostrarle su poder. Si no, Faraón no iba a ceder. Segundo, para Faraón los israelitas eran su propiedad. No eran súbditos, no eran ciudadanos, eran su propiedad y él se negaba a desprenderse de su propiedad. Porque era un entorno absolutamente materialista, ¿ok? Y el Dios que reinaba sobre Misraim era un Dios materialista, posesivo. Moshe, por su parte, y ahí hay una primera identificación de un tipo de líder, ¿no? Faraón. Moshe, por su parte, dicen nuestros sabios que era el hombre más humilde de su generación. Ojo, una persona que hablaba con Dios y era el humilde, el más humilde de todos, pues es muy llamativo que lo fuera. Y era una persona que aceptó el liderazgo a regañadientes. Él no quería hacer la misión, él no quería ir de nuevo a Misraim a convencer a Faraón de que liberara al pueblo y él periódicamente no quería ser el líder máximo de los israelitas en el desierto. Y cada vez que aceptaba seguirlo, lo hacía por amor al pueblo. A un pueblo que se le rebelaba, que lo criticaba, que se quejaba periódicamente. Y sin embargo, las veces que se colmó la paciencia de Dios y Dios quiso destruirlo, un par de veces por lo menos, Moshe le dijo a Dios, no los mates a ellos, mátame a mí, mátame a mí. Ese acto de amor es un liderazgo totalmente distinto al de Faraón. Es un liderazgo de servicio, es un liderazgo comprometido, es un liderazgo de una persona humilde que ocupa un alto cargo a regañadientes. No busca el poder por el poder, ejerce la responsabilidad por un sentido del deber y sobre todo por amor. Pero ante esta figura de Moshe surge en un momento dado otra figura, que es la del demagogo, y ese se llama Korah. Korah, que era primo de Moshe y de Aarón, quería ser el sumo sacerdote y no quiso, no estaba de acuerdo en que lo fuera Aarón. Y hace una rebelión contra Moshe, pero lo hace por ego, lo hace por su propio engrandecimiento, no por amor al pueblo. No era definitivamente una persona humilde, pero además otra cosa que lo diferenciaba mucho de Moshe es que Moshe era tartamudo, lo que indica que no era un buen orador, y Korah era un pico de oro, era un demagogo, era una persona capaz de embolatar al pueblo con sus argumentos. Tenemos que preguntarnos si hoy en día hay unos cuantos Korah por ahí, ¿no? Bien. Pero el destino final de Korah y de los que se fueron con Korah es que literalmente se los tragó la tierra. Dice la Torá que se abre el suelo, una especie de terremoto, y se los tragó. Y hasta ahí llegó el demagogo. Pero después de Korah, que continúa el liderazgo de Moshe, llega el momento de morir de Moshe. Y sabemos por la tradición que Moshe no iba a entrar en la tierra prometida, que Dios le había dicho, tú no vas a entrar. La explicación es que no confió en la palabra de Dios. Cuando le dio a la roca, en lugar de hablarle a la roca, le pegó a la roca. Y ahí hay otro símbolo. Un líder tiene que poder convencer a las personas con argumentos, no con la fuerza. Y Moshe tenía que hablarle a la roca para que emanara agua para el pueblo y no pegarle a la roca para que rompiera y manara agua para el pueblo. El uso de la violencia en lugar de el convencimiento fue el pecado de Moshe. Y por abusar de la fuerza,
no entra en la tierra prometida, dicen nuestras tradiciones y sabios. Pero también de un liderazgo que tenía que tener a un pueblo dando vueltas 40 años por el desierto del Sinaí, cuando hoy en día con Waze el trayecto se hace en 6 horas, pues indica que había que tener una personalidad muy especial, porque el propósito de esas vueltas era que muriera una generación que había nacido en la esclavitud con mentalidad esclava. ¿Qué significa eso? Que prefería, como dijo Salustio, un autor romano, dice Salustio, la mayor parte de la gente no quiere libertad, solamente quiere un amo justo. El pueblo con mentalidad esclava quiere un amo justo, y si le toca un amo injusto, se lo aguanta porque son esclavos. Pero lo que tenía que entrar en la tierra prometida era una generación libre que se haya construido mentalmente, espiritualmente en un entorno de libertad. Y no hay nada más libre que un desierto. En el desierto no hay nada más que la arena, las piedras, el cielo y la gente. O sea, no hay mucho más que eso. Así que ese es un entorno libérrimo para crear esa población. Y se escoge como sucesor de Moshe el que iba a liderar la entrada en la tierra prometida a otro tipo de líder, que era Josué. Hay que recordar que el primer momento en que Josué aparece en el relato bíblico, en Éxodo, es cuando Moshe manda 12 espías a ver cómo era la tierra prometida. Y 10 de los espías dicen eso es imposible, eso no lo vamos a poder conquistar nunca, ahí viven gigantes, son poderosísimos, no hay nada que hacer. Y solo 2 de los espías dijeron sí se puede, hay leche, hay miel, hay riqueza y sí podemos. Uno de esos 2 espías era Josué. Y a partir de ese momento Josué pasa a ser una especie de asistente de Moshe y un trainee, un pupilo. Moshe lo va preparando. En la Torá, cuando se refieren a Moshe, se refiere como el siervo de Dios, el hombre más humilde y el siervo de Dios, el hombre que hablaba con Dios y como intermediario ante el pueblo. De hecho, la única vez que Dios habla directamente al pueblo cuando entrega la Torá, fue tan abrumadora, tan aterrorizadora la experiencia de escuchar la voz de Dios, que el pueblo le dice a Moshe que no nos hable más Dios, que hable contigo. Porque era un poder demasiado potente. Así que imagínense Moshe, un hombre que habla con esa potencia que aterroriza a 2 millones de personas, y él sí lo hace, por humildad y por su vocación de servicio. Pero Josué es un mini Moisés y no era el siervo de Dios, era el asistente de Moshe. Así se describe a Josué, el asistente, el ayudante de Moshe. ¿Ok? Pero vemos que se repite en el libro de Yehoshua mucho de lo que Moisés hizo en chiquito. Por ejemplo, Moisés partió el mar para que pasara el pueblo. Josué partió el Jordán para que pasara el pueblo a entrar a la tierra prometida. Josué manda también espías, pero no manda 12, manda 2, porque la vez pasada con 2 la información fue suficientemente buena, la otra de los 10 fue mala. Entonces él mandó a 2 espías. Y así vemos constantemente que Josué repite cosas de Moisés, pero en menor escala. Ahora, Josué es un guerrero, principalmente es un gran estratega. Incluso las estrategias de Josué se estudian en la Escuela de Alto Mando del Ejército de Israel. Por otra parte, estos espías cuando llegan a Jericó, que era la ciudad que querían conquistar entre las primeras o la primera, se refugian en la casa de una prostituta llamada Rahab. Y esta prostituta los reconoce y dice, yo sé quiénes son ustedes y yo los voy a esconder, yo los voy a proteger, pero ustedes me tienen que proteger a mí y a mi familia cuando ustedes invadan. Y ellos pactan con ella eso y se lo comunican a Josué. Y cuando se da la invasión, Josué manda un grupo a rescatar a Rahab y a toda su familia para cumplir esa promesa. Otra promesa que se da en el libro de Josué es que vienen los príncipes de un pueblo que era de la zona de Canaán, que iba a ser conquistada, pero ellos dicen que vienen de muy lejos y vienen a pedir protección del pueblo de Israel y obtienen un juramento de que no serán matados, no serán
destruidos por las fuerzas de Israel, pero porque dicen que ellos vienen de afuera, que ellos no estaban en Canaán. Cuando van conquistando, y es una conquista brutal, cuando se declara una ciudad anatema, la destrucción es absoluta de la ciudad, de las personas, adultos, niños, ancianos, reses, todo se destruye cuando una ciudad es declarada anatema. Es una parte bastante desagradable del relato. Pero cuando ellos entran, se dan cuenta que ese pueblo que les pidió garantías de protección sí habitaba en Canaán. Y cuando lo van a conquistar, les recuerdan el compromiso y Josué dice, vamos a cumplir. Y no los atacan, pero ellos aceptan convertirse en un pueblo subsirviente de los israelitas, y la Biblia los describe como los aguateros, los que luego quedaban haciendo funciones de apoyo al pueblo de Israel. Otro elemento, ya dije que Josué era una especie de Moisés chiquito, pero era un guerrero, pero era muy práctico, muy directo, nada poético el libro de Josué, pero un hombre de palabra. Cuando Josué daba su palabra, la cumplía. Además, nos dice el libro que cuando ellos llegan a la Transjordania, donde hoy en día queda el reino de Jordania, y no han entrado en la tierra prometida en sí, que es después del Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés le dicen a Moisés, nosotros queremos quedarnos aquí, nosotros queremos estas tierras para nuestro ganado y nuestros hijos. Y Moshe les contesta, les vamos a dar esta tierra para sus hijos y su ganado. Miren cómo cambia el orden de importancia cuando lo pide el pueblo y cuando lo da Moshe. Bueno, pero cuando les da la tierra, Moshe le dice, pero cuando se entra a conquistar Canaán, ustedes tienen que ir con sus hermanos de las otras tribus y ayudarlos en la conquista. Cuando se da la invasión de Canaán, Reubén, Gad y la mitad de Manasés, los hombres, soldados, van con los demás y cumplen esa palabra solidaria de ayudarlos a conquistar la tierra de ellos y luego se regresan a la suya. Entonces, cuando vemos el nuevo liderazgo, después de las plagas y después del desierto, vemos que el liderazgo es práctico, valiente. La frase que más se repite en el libro de Josué es Hazak ve'ematz, que significa, traducido a los tiempos modernos, empodérate, ¿ok? Y es muy importante porque Josué, que es un líder colectivo. Al final él tiene la palabra, pero él funciona mucho en colectivo, mucho reuniendo a los líderes de las tribus y todo se organiza en una forma participativa. Entonces, en el nuevo liderazgo hay que tener valentía, hay que tener fe, confianza, visión, pero hay que tener empoderamiento, no solo del líder, sino del pueblo. Al mismo tiempo, hay que tener frugalidad o capacidad de trabajar con los recursos que hay. Al mismo tiempo tiene que haber innovación. Ustedes saben que las ciudades se defendían a través de murallas y luego de soldados, pero la primera defensa de una ciudad eran sus murallas. Y Jericó era una ciudad con unas murallas famosas por ser indestructibles. Y si se intentaba destruir las murallas de Jericó tirándole piedras o no sé, picando con un cincel, nunca le iban a conquistar. Pero Josué utiliza una estrategia que le indica a Dios de rodear la ciudad varias veces gritando y sonando los shofarim. Y a cierto momento, en cierta cantidad de energía sónica que produce el pueblo de Israel, las murallas se derrumban por el golpe sónico que da esa nueva estrategia invisible. Es como un coronavirus, nadie lo ve y se derrumbaron las murallas. Nadie vio lo que derrumbó las murallas porque fue la vibración sónica de los shofarim y de los gritos de los soldados israelitas. Entonces, si queremos trasladarnos ahora, hay mucho que aprender de nuestra tradición. Hay que entender que hemos tenido una oportunidad de salir del Mitzrayim, de salir del materialismo puro y duro, y nos hemos dado una oportunidad de introspección que algunos aprovecharon, otros no. El mundo que quedó atrás no regresa. El mundo que viene puede tener cosas parecidas,
pero no vamos a regresar al mundo de hace 3 meses ni 6 meses. Segundo, hemos pasado una época desértica que para algunos puede que haya sido no productiva, pero miren, esos 40 años en el desierto, no productivos, pues recibimos la Torá, recibimos las enseñanzas que signaron el carácter de este pueblo por 3000 años más. Así que este periodo de introspección y de aprendizaje tiene que servir no de algo, de mucho para lo que viene. Pero ahora viene la conquista de la tierra prometida, regresar, salir del desierto y volver a entrar a aquel lugar donde vamos a vivir o aquel tiempo donde vamos a vivir y vamos a hacer nuestras vidas. Y tenemos que haber aprendido la importancia de la frase de Hillel cuando le preguntó un gentil: ¿me puedes resumir tu religión parado en un solo pie? Y Hillel levantó una pierna y le dijo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Lo demás es puro comentario. Ve y estudia. Nosotros tenemos que entender que solo comprendiendo la solidaridad y la corresponsabilidad con la que hemos podido evitar que esta pandemia se haya convertido en lo que fue la llamada gripe española o la peste bubónica de la Edad Media, donde moría, en el caso de la peste bubónica, 1/3 de la población de Europa murió por causa de la peste bubónica. Si no entendemos que solo las medidas colectivas que podamos hacer, el sentido de solidaridad que tengamos, lo que nos ha permitido sobrevivir, si no entendemos que esa capacidad instalada de solidaridad es lo que nos va a permitir ahora prosperar en la nueva realidad, no hemos aprendido nada. Así que es un liderazgo muy colectivo, muy participativo, muy valiente, que empodera, que Hazak Behematz, que empodera al pueblo para que el pueblo entre a conquistar su futuro, lo que necesitamos ahora, y donde la palabra vuelva a tener sentido, donde la ética, la moral, el compromiso vuelva a tener sentido, donde no todo vale, donde no todo se puede justificar por una ganancia, donde las relaciones humanas y la permanencia de esas relaciones son más importantes que los intereses inmediatos. En donde nos hemos liberado de Mitzrayim, hemos hecho aliá a Israel en el concepto místico de un plano espiritual superior, y sería un error regresar a Mitzrayim. Y que si vamos a continuar haciendo aliá, es un proceso que no termina, porque tenemos un mandato de Tikkun Olam, del mejoramiento del mundo. Y dicen nuestros sabios, no estás obligado a terminar la obra, pero no puedes dejar de trabajar en ella. El mundo que vamos a construir o a reconstruir no es un mundo perfecto, y en nuestra vida no lo veremos perfecto. Pero tenemos una responsabilidad de entregarle a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos. Y haber aprendido esta experiencia, este reset que nos ha dado Dios, la oportunidad de poder elevarnos a un nuevo plano en esta nueva realidad, en este nuevo tiempo, en esta tierra prometida que nos toca conquistar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Gracias, Milton, por esta interesante charla con esa evocación bíblica tan aplicable a la realidad que estamos viviendo. Creo que realmente ha sido muy nutritiva, muy ejemplificativa, y creo que has tocado puntos que tienen que ver con un cambio de paradigmas, que es lo que seguramente nos va a traer a nosotros y a las futuras generaciones esta pandemia. Ese cambio de vida, ese cambio de percibir nuestros proyectos, nuestras maneras de comunicarnos, etc. Entonces, a partir de este momento, y al final habrán unos breves comentarios, vamos a abrir el derecho pues, de las preguntas. Me hagan llegar, por favor, por escrito,
para entonces yo compartirlas con el conferencista. Así que por el chat, por favor, adelante, Eddie, ¿querías agregar algo? Sí, Natán, sí, mientras te mandaban las preguntas, yo primero quería felicitar a Milton por la excelente presentación y a ti por la iniciativa. La verdad que es muy interesante hacer la analogía, el tema histórico y la herencia que tenemos nosotros y cómo podemos aprender de eso para afrontar los cambios, ¿no?, que estamos hablando en este momento. Y mi pregunta, Milton, ¿cómo tú, a nosotros los líderes, qué nos recomiendas hacer? Sería una pregunta, Natán, y el resto, mientras te van llegando el resto, es ¿cómo tú consideras que deberíamos manejar? Porque estamos en un proceso ahora de salir de un aislamiento social a un distanciamiento social. Pero sobre todo este fin de semana ha habido cambio de señales en donde hay más incertidumbre de cuáles son las políticas que el gobierno de Panamá nos está indicando de salir de los bloques e ir haciendo la apertura. Entonces, a veces nos cuesta manejar la incertidumbre porque uno se prepara para ciertos escenarios y te los van cambiando de una semana a otra. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú a nosotros como líderes? ¿Cómo ir trabajando, sabes, todo este tipo de temas y transicionando de una manera lo más exitosa posible como líderes este proceso tan difícil que estamos pasando, así como igual que los que pasaron las plagas y las épocas estas del pasado y la emigración de Egipto y todo esto? Y bueno, nuevamente te felicito, la verdad que excelente presentación. Gracias, Natán, por la oportunidad para preguntar. Muchas gracias, Eddie. Mira, la vida es compleja, nunca es simple. Nosotros estamos viviendo nuestra experiencia personal, familiar, comunitaria, nacional y mundial a la vez. Y al mismo tiempo que hay una pandemia, hay un conflicto geopolítico entre grandes potencias, entre potencias menores que les conviene el debilitamiento de alguna de las potencias, entre grupos no estatales de poder que tienen visiones sobre cómo debe ser el mundo, y todo eso está pasando a la vez. Y así como tenemos virus biológicos, tenemos virus de información que se instalan en nuestros móviles o en nuestros iPads o nuestras PCs y se reproducen en forma de mentiras, en forma de lo que llaman fake news. E incluso la tecnología hoy en día, con lo que se llama un deep fake, que es un video en donde yo puedo hacer que Barack Obama o que Donald Trump o que tú digan lo que yo quiero que digas. Y la gente va a ver el video y va a decir que Natán Seidman o que Eddie Silvera dijeron esto porque yo lo vi y lo escuché. Pero eso es gracias a la tecnología se está haciendo. Entonces, el primer deber de un líder es tratar de evitar la contaminación ideológica, no de ideologías políticas, ideológica de ideas falsas o tergiversadas con las cuales se están avanzando otras agendas que no tienen nada que ver ni con la parte sanitaria de la pandemia, ni con el retorno a nuestra cotidianeidad. Lo segundo es que la tendencia del poder, del poderoso en el poder, es buscar más poder, porque son faraones, porque son Korah, porque no son Moshe. Y hay muy pocos Moshe hoy en día gobernando en el mundo. Entonces, esta pandemia les da la oportunidad de establecer una serie de normas de control social e individual que aumentan el poder del Estado en detrimento de nosotros, de las personas, de los ciudadanos. En un país no democrático, pues tal vez la gente lo note menos, pero en un país democrático, la pérdida de libertad que estamos padeciendo es brutal y la aceptamos por prudencia, por solidaridad, por colaboración. Pero para que tengan una idea lo que pasa con este tipo de medidas. Hace unos días, y no voy a entrar a calificar si tenía razón o no, porque ese es objeto de otro seminario, el presidente Trump invocó una ley para que el ejército de Estados Unidos se tome las ciudades en rebeldía. Esa ley es del siglo XIX, de 1800 y tanto.
una ley que se creó para una circunstancia y que nunca fue derogada. Y hoy en día, siglo XXI, un presidente la invoca. La legislación que se estableció hace 20 años con el Homeland Security Act para enfrentar el ataque de Al Qaeda y las secuelas de esto, ya Al Qaeda prácticamente no existe. Su líder principal fue abatido hace 6, 7 años y simplemente lo que queda por ahí son cuestiones marginales. Pero las principales normas que se establecieron en Estados Unidos y en algunos casos que se impusieron al resto del mundo para ser solidarios con la lucha contra el terrorismo, están ahí todavía, están vigentes. Los países que mejor han manejado esta pandemia, la mayoría de las cuales están liderados por mujeres, ese es objeto de otra conversación, he publicado unos blogs al respecto en milton2020wp.com, ese es mi blog. Ahí hablo de un poco del liderazgo femenino, el estilo femenino de liderazgo. Pero interesante que esos países y algunos que no están liderados por mujeres, como el caso de Israel, que utilizaron las estructuras estatales diseñadas para el combate al terrorismo y a amenazas exteriores, como lo hizo Israel, lo hizo Taiwán, que las tenía montadas frente a China, o Corea del Sur frente a la amenaza de Corea del Norte, las trasladaron a usarlas para la detección de infectados con el COVID, etc. Lo hicieron bajo estricta supervisión civil externa de los organismos que tenían que aplicarlo, con sunset clauses, con términos de finalización del uso de esos recursos para esto y con la necesidad de pedir renovaciones en el caso de que el tiempo no hubiera sido suficiente. Entonces, esos países que redujeron las libertades para combatir la pandemia y lo hicieron efectivamente, pusieron controles a la restricción y tiempos para liberarlo. Esos son los países que van a regresar a ser países democráticos. Los demás estamos en peligro de continuar con estructuras no democráticas coartando nuestras libertades. Hay un gran reto para el liderazgo civil, social, de recuperar la libertad en los tiempos que vienen. Además, tú preguntaste sobre, digamos, el aspecto entre nosotros comunitario. Se requiere mucha solidaridad. Las empresas que van a salir mejor de esto son aquellas que el capital que se han ganado y lo han sacado como era su derecho, retirado y puesto en otro lado, lo van a reinvertir para no votar gente. Lo van a reinvertir para volver a dar los servicios que daban. Y la clientela va a estar agradecida y se va a comprometer con esa marca y con esa empresa. Mire, cuando yo vi el anuncio de la empresa Ricardo Pérez, que hoy en día es una subsidiaria de Toyota Motor Company de Japón, que dijo, no vamos a despedir a nadie, créame que yo tengo un Toyota y cuando voy a comprar auto va a ser otro Toyota. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer esa actitud de solidaridad, de corresponsabilidad. El líder en este momento tiene que dar más que lo que le pide a la gente que dé. La mayor parte de nuestros gobiernos han establecido mecanismos de suspensión de contratos y de otras cosas, restricción de movimiento, pero ningún funcionario está cobrando menos de lo que cobraba antes. Ninguna de las normas que le pedimos al sector privado se están aplicando al propio sector público. ¿Ok? Tal vez no haya presencia de gente en los despachos públicos, pero la mayoría tampoco teletrabaja. Y el sector privado está teletrabajando con una reducción salarial. Así que, ojo, el liderazgo que necesitamos es un liderazgo que realmente lo quiera hacer por la gente. Otra de las cosas que están pasando en este periodo de restricción de libertad es que vemos más denuncias de corrupción en las contrataciones necesarias para enfrentar la pandemia. En todo el mundo, excepto los países donde hay un verdadero control político democrático. Hombre, si a uno le da rabia que se roben los dineros públicos en momentos normales, el nivel de indignación en momentos de crisis ante el funcionario que abusa del poder y que se toma dineros públicos aprovechándose de la tragedia, es imperdonable.
Entonces el liderazgo que tiene que surgir es un liderazgo que quiere servirle a la gente y no servirse de la gente, que es el primero en la fila. Mire, uno de los secretos del éxito de las Fuerzas Armadas de Israel es que los comandantes militares en casi todos los ejércitos le dicen a la tropa, vayan. En las Fuerzas Armadas de Israel, el comandante dice, síganme, porque es el primero en la fila. Entonces, el liderazgo que se necesita ahora es un liderazgo comprensivo, un liderazgo que piensa en el bien de la colectividad antes que en el propio. Es uno que se pone por delante y se expone por delante en aquello que pretende que la gente que está bajo su mando se exponga. Es el liderazgo con el que vamos a poder salir de la crisis. Miren, y con esto termino la respuesta. Observen los números y el manejo de la enfermedad, de la pandemia de Costa Rica, de Uruguay y de Portugal, y observen las cifras de los países vecinos a esos países y analicen el estilo de gobierno y la cultura política de esos países y cómo se ha llegado a acuerdos gobierno-oposición para las medidas que haya que tomar y cómo se han salvaguardado las libertades. Esos son los países modélicos del sistema político al que debemos aspirar. Y vemos el resultado concreto, no en el placer de la democracia, sino en la buena gestión de una crisis como la que estamos viviendo versus los países vecinos que tienen regímenes distintos y a veces opuestos a estos países que estamos viendo. No sé si hay alguna pregunta más. Sin duda, muy clara el abordaje que has hecho, Milton. También una extensión de tu interesante charla. Yo creo que el ambiente que se está viviendo a nivel mundial nos plantea distintos retos, donde me gustaría más adelante también oír opinión tuya o de otras personas por escrito, que es lo siguiente. Es cierto que se ha generado como una especie de, si se quiere, vamos a decir, perdón, Carolina, disculpa. Es cierto que se ha generado una especie de, digamos, solidaridad desde un ángulo por la situación vivida en otros países, pero por otro lado, esta pandemia, donde ningún país escapa, esta guerra silenciosa, yo diría que no ha logrado eliminar o amainar las distintas diferencias entre las potencias y entre los países. Creo que los conflictos se han potenciado, a pesar de que somos sujetos pasivos todos de esta pandemia. Sin duda que esta pandemia nos va a abrir nuevos campos en el teletrabajo, en la solidaridad, pero a la vez se están ahondando conflictos no antes existentes. Y tú señalabas muy bien, Milton, lo referente a la corrupción, y me gustó mucho también la referencia a la parte de los países democráticos y los países autoritarios. Recientemente, por ejemplo, el narcodictador Maduro tomó la palabra recientemente para criticar las palabras de Trump, quizás un poquito exagerada, de acuerdo incluso a miembros simpatizantes de él, de utilizar el ejército para impedir o combatir el estallido que había con, en fin, toda la destrucción que hubo. Quizás un poco exagerada, pero precisamente el menos llamado a hacer este tipo de críticas es una persona como él, que ha llevado precisamente el ejército a las calles para reprimir, para asesinar. En Hungría recientemente también el estado de excepción, el estado, vamos a decir, mediante el cual se opera un confinamiento, quedó prácticamente a futuro. Era una legislación de excepción y quedó confinado. Otro país que valdría la pena mencionar por esa apertura es Nueva Zelanda. Aquí hay una pregunta, hay una opinión y pregunta que nos las hace Marisa Lowinger. Dice así, y que tiene que ver también con la referencia que tú hacías, Milton, del papel femenino en este liderazgo nuevo. Dicen, no lo digo yo, dice Marisa Lowinger, que los países cuyos líderes son mujeres fueron los que mejor atacaron el COVID. ¿Eso nos hace líderes? Ahí te dejo entonces con esta pregunta. Déjame ver si hay alguna estamos llegando. Tenemos también a Carolina Saiman, que nos dice, estamos en estos momentos en una democracia restringida. Esto no será aprovechado a futuro por líderes de corrientes socialistas que se aprovechan de la disyuntiva actual. Adelante, Milton. Sí, como yo les hablaba del blog, ahí yo abordo el tema del liderazgo femenino. Es un blog que la entrada se llama Bonobo Chimpancés
y el liderazgo. Rápidamente, hay la especie más cercana, el género más cercano al género humano es el género pan. El pan son los chimpancés y los bonobos. La gente a veces confunde al bonobo y al chimpancé, pero tienen sus diferencias, tanto físicas como sociales, que son las más importantes. Ellos son del género pan y el chimpancé es pan troglodita, troglodites, y el bonobo es el pan paniscus. Y ya el troglodites te tiene que decir algo. La sociedad chimpancé es una sociedad patriarcal. Tiene un macho alfa que controla la manada. Ellos son cazadores, omnívoros, comen todo tipo de animales, incluyendo a otros simios, y a veces cazan chimpancés y se los comen. Esos son los chimpancés. Los bonobos son frugívoros, comen básicamente frutas y algunos insectos. Son armónicos, no entran en conflicto ni entre ellos ni con más nadie, y son sociedades matriarcales. Una de las cosas más llamativas de los bonobos, además de que son matriarcales, hay una hembra alfa que domina la manada o la tribu, es que los conflictos cuando se da una situación de choque o conflicto, no se resuelven mediante la violencia, sino mediante frotaciones genitales o relaciones sexuales. Yo decía en el escrito, si ellos tuvieran conciencia del copyright, probablemente hubieran dicho antes que un ser humano la frase "make love, not war". Por supuesto, la forma en que nosotros hablamos del amor y el amor romántico, el amor espiritual, pues tal vez ellos no tienen ese tipo de instrumentos, así que el equivalente es la relación sexual o la frotación genital. Pero la hembra alfa tiene una serie de características de cómo maneja a la manada. Ya vimos que la violencia es prácticamente inexistente entre ellos y frente a otros grupos. Ellos, los bonobos y el liderazgo, es un liderazgo integrador, es un liderazgo que se preocupa del bienestar general. Y si nosotros vamos a la tradición nuestra y recordamos la frase de Hillel, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, la frase de Levítico que citó Jesús y que es la regla de oro en el cristianismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mismo tipo de frase lo vemos en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, en todas las grandes religiones, el jainismo, el Bahá'í, todos tienen una frase parecida. Y en África, eso es lo que se conoce como la filosofía Ubuntu, en Sudáfrica, pero en un país de al lado, que es el país más exitoso de África, es el secreto mejor guardado, que se llama Botswana. Ubuntu se dice voto, y de ahí viene el nombre Botswana. Voto, Ubuntu significa, o sea, quiere decir en su lenguaje, yo soy porque tú eres, yo existo porque tú existes. Mismo principio, del yo al prójimo. Miren, la primera palabra en los 10 mandamientos es Anoji, yo. Y la última palabra en los 10 mandamientos es prójimo. El último mandamiento habla de no desear los bienes del prójimo. Dicen los sabios que el propósito de los 10 mandamientos es llevarnos del yo al prójimo. Y esa filosofía de ir del yo al prójimo, eso que entendió Hillel hace 2000 años, Jesús hace 2000 años y otros sabios hace tal vez más, que recogen los africanos en Ubuntu, en Voto, es lo que tenemos que haber instalado en esta experiencia y es una de las características del liderazgo femenino. Yo explicaba en ese escrito que el liderazgo chimpancé lo pueden hacer hombres o mujeres. De hecho, la mayor parte de las mujeres que han llegado al poder en estos 3.000, 4.000, 5.000 años de historia, o más, 10.000 tal vez ya sean de historia, sí, 10.000 es el periodo histórico. Las pocas mujeres que han llegado a los altos cargos o han tenido validos o primeros ministros o manipuladores que las representaban y gobernaban por ellas, o han gobernado como hombres. Y cuando yo digo gobernar como hombre, no significa que tuvieran ningún tipo de inclinación sexual distinta a la de las mujeres heterosexuales.
O sea, cuando yo hablo del estilo femenino y el estilo masculino, no tiene que ver ni con orientación sexual, ni con manerismos, ni con afectaciones. Tiene que ver con una forma de ver el liderazgo. Miren, en una casa, la palabra economía viene de casa, de hogar. La primera economista fue la mujer, ¿ok? La mujer recibía leche y cuando se empezaba a cortar, hacía queso. Tenía uvas y cuando se empezaba a fermentar, hacía vino. Y tenía trigo y cuando se empezaba a fermentar, hacía pan. O sea, la gran inventora de los productos que los humanos hemos hecho de la naturaleza ha sido una mujer. Asimismo, administrar los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas, eso es lo que es la economía. Y la economía, la palabra economo en griego viene de hogar. Una mujer toma lo que hay en la casa, las sobras y hace un banquete. Agarra una cortina y hace un mantel y un vestido. Agarra un vestido y hace 3 trajes para los niños. O sea, una mujer con lo que hay hace que rinda para todos. Y cuando hace el pollo y lo reparte, se sirve de última. Cuando un varón reparte, primero coge lo que le gusta y después lo demás que vean que hace. El liderazgo masculino, el liderazgo chimpancé, el líder come primero y luego lo demás ven que hace. El liderazgo femenino se preocupa de que todos tengan su parte y luego al final recibe o toma lo de ella. Entonces, ese estilo de liderazgo es el que necesitamos. Talleyrand, que fue un noble francés que sobrevivió a la monarquía, a la revolución, al imperio y a la restauración francesa, decía de los nobles de la restauración francesa. Después de Napoleón, vuelve con Luis XVIII, la nobleza francesa, y Talleyrand dijo de ellos, no aprendieron nada ni olvidaron nada. El peligro es que nosotros y nuestros líderes, después de haber vivido lo que hemos vivido, no hayamos aprendido nada ni olvidado nada. Por otra parte, en esas luchas que ve Natán y que yo también estoy viendo entre potencias y grupos poderosos, hay que recordar una frase que se dice en África. En África dicen, en la pelea de elefantes sufre la hierba. Si tú eres hierba, no te metas en la pelea de los elefantes, si lo puedes evitar. Y para terminar, sí, el teletrabajo ha sido el gran descubrimiento. Claro, mucho de lo que nosotros hemos aprovechado ahora ya existía. Lo que pasa es que ahora lo estamos usando porque es lo que hay. ¿Ok? Pero antes de la pandemia, veníamos de un periodo de la globalización. Hace 20 años había que globalizar, 30 años globalizar. En los últimos 5 o 10 años, la gente dijo, oye, no, hay que localizar y globalizar. Entonces inventaron el término glocal, global, local, glocal. Y es un híbrido. Y es porque en esta nueva época que empezó a darse antes de la pandemia, ese es objeto de otra charla, se da una cosa que se llama la convergencia. Y en la convergencia, lo que antes eran opuestos, convergen en una síntesis y producen algo nuevo que tiene de ambos. Bueno, no es verdad que vamos a pasarnos virtuales el resto de nuestra vida. No es verdad que no vamos a querer vernos, abrazarnos, tocarnos, besarnos, compartir una comida, pasarnos el plato y meterle la cuchara al plato de enfrente. Mentira, que vamos a aceptar el resto de nuestra vida de esa manera. Entonces, lo que viene ahora es no lo virtual, ya no lo real puro, porque sabemos que no siempre va a ser posible, pero viene lo virturreal, donde, por ejemplo, hay una empresa que te ofrece organizarte eventos, cada uno en su casa, el cumpleaños de alguien, el Día del Padre, y le manda a cada uno a su casa la misma lasaña, del mismo plato. O sea, todos tienen los mismos elementos, pero cada uno está en su casa, hacen un Zoom y comen y disfrutan algo real, comunicado virtualmente, y están dando experiencias virturreales. Bueno, vamos a ver más de eso en estos periodos raros. Para terminar, nosotros estamos en la etapa de la danza. Cuando se describía lo que iban a tener que hacer para el tema de la pandemia, los expertos hablaban de la época del martillo y la época de la danza. El martillo es dale, 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 encierra, encierra, encierra. Eso ya lo pasamos. Y la danza es que se afloja y se recoge. Se afloja y se recoge. Se da una vuelta y vuelve para atrás. O sea, nos van a llevar con esto de liberar y recoger
por año y medio a 2 años según los optimistas. Entonces, estos son tiempos nuevos que van a requerir mucha creatividad. Habrá personas que simplemente se cansarán, o habrá países que dirán, oye, pero si a los suecos y a los taiwaneses y a los israelitas, y a ese, pues ya están bastante liberados, la economía está funcionando, y se van a rebelar contra decisiones irracionales. Yo tengo que, con todo respeto, porque quisiera que se tomaran buenas decisiones siempre, yo tengo que compartir la idea de que el aumento de contagios que vimos hace unos días no tiene nada que ver con la apertura. Porque si el periodo de incubación es 7 a 10 días y los contagios se dieron 3, 4 días después de la apertura, no fue por la apertura que se dieron los contagios. ¿Ok? Entonces, es un error volver a restringir producto de efectos que no se dieron por la apertura. Y me parece que lo que el pueblo quiere es racionalidad en las decisiones. Por otra parte, por más que nos quieran proteger del contagio del COVID, excesiva restricción de movimiento produce otros problemas de salud y de vida o muerte. La cantidad de suicidios, de maltrato intrafamiliar y de posible muerte por violencia intrafamiliar. Las pérdidas económicas que generan deterioro en la capacidad adquisitiva, deterioro en la ingesta y en los medicamentos que se pueden ingerir, posposiciones en tratamientos médicos, operaciones, etcétera, pueden llegar a ser más letales que el contagio. Entonces, las decisiones que nosotros esperamos de nuestros dirigentes es que sean por lo menos racionales y no simplemente reacciones mecánicas a recomendaciones técnicas que no toman en cuenta a los otros técnicos que pueden ser sociólogos, que pueden ser economistas o que pueden ser políticos que tienen el pulso de la sociedad. Miren, cuando en Chile hicieron el famoso Transmilenio, se lo dejaron a los técnicos y se tomaron algunas decisiones técnicamente correctas, pero políticamente irracionales. Y produjeron una crisis terrible que causó que se tuvieran que ir 6 ministros del gabinete de la presidenta Bachelet I, de su primer gobierno. Y luego tuvieron que introducir expertos políticos, sociales, en decisiones y reajustaron el sistema del Transantiago, se llama el Transantiago, no el Transmilenio, Transantiago, para ponerlo a andar. Entonces, ojo, tenemos que depender del consejo de los técnicos, pero las decisiones no pueden ser de los técnicos, tienen que ser de los líderes. El técnico te da su opinión, el que decide es el líder. Y a veces pecamos de decisiones arbitrarias de líderes que no están bien informados, pero también de decisiones de técnicos que están siendo monotemáticos y no ven el espectro completo de la sociedad, sino solo lo que les interesa. ¿Cuántos enfermos de COVID hay? Y no todo depende de los enfermos de COVID cuando hay otras vidas en juego. Bueno, en nombre de la Logia Carlos Elenca, de la Logia Hermana Irving Saab, B'nai B'rith Panamá, muy complacido de este evento y de haber tenido al licenciado Milton Cohen Enrique Sazó como charlista y conferencista en la mañana de hoy. Creo que ha sido muy nutritiva. Quiero agradecer nuevamente a Eddie Silvera todo el apoyo que viene dando en toda esta serie de actividades desde su inicio, y quisiera aprovechar el momento antes de que nos retiremos todos de participarles una nueva actividad que va a tener también a través del portal State and Home and Learn, B'nai B'rith Panamá, el día de mañana, con la participación de Marcos Pekel, que es el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, y el licenciado Alberto Javiles, que es el vicepresidente ejecutivo del Distrito 23 de la B'nai B'rith, que hace vida aquí en Panamá. El tema de mañana está convocado a martes 9 de junio a las 5 de la tarde. Va a ser los designios de Irán en América Latina y cómo afecta a nuestras comunidades. Entonces, no sé si tú quieres, Eddie, decir algunas palabras de despedida. Milton, nuevamente te agradecemos altamente tu presencia y tu excelente charla. Ya estaremos pendientes para próximos eventos.
Gracias, Natán. Gracias, Milton. La verdad que muy buena, de vuelta, muy buena tu presentación y la verdad que las preguntas muy atinadas y nos diste una manera de abordar un poquito el tema que ahora nos interesa tanto de todo este tema que estamos viviendo actualmente. Yo creo que es una reflexión bien importante y la historia siempre nos enseña. Yo creo que la historia se repite. Yo creo que hay una curva de aprendizaje que tú nos enseñaste hoy que podemos utilizar y aplicarlo al presente. Yo creo mucho en eso. Tú lo has demostrado con ejemplos específicos y claros nos transportaste en el pasado y nos trajiste al futuro, a la actualidad y hacia adelante de cómo debemos manejarlo. La verdad que yo te felicito y la verdad que felicito a Natán de la iniciativa y yo por parte de Benebrit, del lado de lo que es la logia de IRBISAP, te agradezco también a ti y como dice Natán, estamos trabajando en conjunto las dos logias, nos ha ido muy bien y bueno, esperamos verte pronto en otras charlas también y gracias a ti, Natán. Con eso, bueno, podemos dar por terminado el evento. Adelante, Natán. Nada, pedirlos gracias a todos por su asistencia de nuevo. Gracias a ti, Milton, y nos veremos en un próximo evento. Buenas tardes. Nos esperamos mañana. Mañana, correcto. Hasta mañana.